Más de 150.000 operaciones a corazón abierto se realizan cada año en este país. ¿Lo sabía usted? Es probable que sí. La televisión muestra muchos documentales sobre eso. Todos sabemos que esas operaciones salvan muchas vidas y eso es bueno. Pero la operación que se hace con mayor frecuencia en Estados Unidos es la de aborto, que no salva vidas. En este país se hacen cerca de 1,5 millones de abortos anualmente, casi 10 veces más que las operaciones a corazón abierto. Un aborto se hace en unos 5 o 6 minutos, pero nunca ha sido mostrada en su plenitud esa clase de operación en ningún canal de televisión. Eso no está bien. Para eso es la televisión, para explorar las inquietudes del público sobre ciertos temas que le conciernen. El aborto es uno de ellos. Los debates apasionados que genera, las discusiones sobre la moralidad, sus consecuencias a la larga, todo esto penetra en la conciencia pública más fuertemente que respecto a cualquier otro tipo de cirugía. No es de esperar que los políticos se manifiesten sobre bypass de coronarias. El Tribunal Supremo no ha emitido decisión alguna aún sobre la constitucionalidad de los trasplantes de corazón. No vemos manifestaciones públicas sobre el uso de corazones artificiales. Sin embargo, la prensa y la televisión hablan más de las operaciones del corazón que de los abortos. Creo que los medios de comunicación no han cumplido con su responsabilidad de informar al público, que es quien decidirá finalmente sobre el aborto. Si usted me está viendo ahora por televisión, significa que ellos han asumido esa responsabilidad de informar. La película que va a ver quizá le parezca demasiado gráfica, pues hay sangre y muerte. Todos recordamos con horror esas películas sobre los campos de concentración en Europa, sobre las víctimas de Hiroshima y las de los bebés muriendo de hambre en Etiopía. Pues bien, los bebés en esta película no están muriendo de hambre, pero al igual que esas otras imágenes horripilantes, sirven el propósito de hacerle conocer a las víctimas. Al aceptar el premio Nobel, Elie Wiesel dijo: "Juro nunca permanecer callado cuando y donde fuera que hayan seres humanos padeciendo y sufriendo humillaciones. La neutralidad solo ayuda al opresor, nunca al oprimido. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado. Nadie ha hablado jamás con tanta elocuencia a favor de la víctima. Desde 1973, el aborto ha cobrado más de 20 millones de víctimas mudas e inocentes. Esta película habla por ellas. No debemos callar más". El niño no nato a los 4 meses y medio de gestación, tal como se ve a través del fetoscopio, instrumento de fibra óptica que se inserta en el útero de la embarazada con el fin de observar al bebé. Este pesa ahora 350 gramos y mide cerca de 30 centímetros. Sus pies y manos menos de 3 centímetros de largo. Durante los próximos 8 minutos, usted presenciará el acto de máxima crueldad. Este bebé será destruido ante sus ojos. Soy el Dr. Bernard Nathanson. Yo fui el cofundador de la Liga Nacional de Acción por el Derecho a Abortar y durante 2 años director de la clínica más grande del mundo que se especializaba en abortos. Yo fui responsable de más de 75.000 abortos. Pero en los últimos 10 años he cambiado de parecer en cuanto a la aceptación del aborto, debido a los grandes avances tecnológicos que se han alcanzado en el campo de la obstetricia y la fetología. Gracias a las imágenes de ultrasonido que nos permiten observar a la criatura antes de que nazca y escuchar su corazón, y la fetoscopia, que ahora nos deja percibir la humanidad indiscutible del feto. Vamos a tratar aquí del aborto en el 2º y el 3er trimestre. Ahora el periodo de embarazo se divide en 3 trimestres. El primer trimestre son los 3 primeros meses de embarazo, el segundo, los segundos 3 meses,
y el tercero comprende desde el 7º hasta el 9º. Colectivamente, a los abortos hechos en el 2º y 3er trimestre se les llama abortos tardíos. En el veredicto Roe vs. Wade de 1973, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el aborto, indicando que en los primeros 6 meses de embarazo la madre podía abortar por cualquier razón, y estipuló que en el 3er trimestre, o sea del 7º al 9º mes, el aborto sería permitido, si con ello se protegía la salud de la madre. Como quiera que se interprete la definición. Escuchemos a la doctora Beverly McMillan, quien al poco tiempo de abrir la primera clínica para abortos en el estado de Mississippi, realizaba de 50 a 60 abortos por semana. Ella fue directora de esa clínica durante 2 años y medio. Lo triste es que la mayor parte de la gente no sabe lo que es legal en Estados Unidos respecto a los abortos. Ignoran que es legal durante todos los 9 meses de embarazo y no solo en los primeros 3. Según tengo entendido, una mujer puede abortar durante los primeros 3 meses. La edad límite del feto debe ser 4 meses, creo yo. Legal, 6 meses. Yo diría, no sé, 3 o 4 meses, algo así. Yo creo que es legal abortar hasta los 4 o 5 meses. Escuchen a Joy Hyde, que fue asistente en una clínica de abortos en Nueva Jersey, habiendo participado en numerosas operaciones de ese tipo. Hasta que me vi cara a cara con un aborto, yo no sabía lo que era. Es decir, no sabía en lo que me estaba metiendo. Y creo que la mayoría tampoco lo sabe. No saben lo que sucede realmente. Examinemos algunos datos. En Estados Unidos se hacen anualmente 1,5 millones de abortos, el 8% de los cuales son abortos tardíos, o sea, hechos en el 2º y 3er trimestre del embarazo. En Canadá se hacen 65,000 abortos al año, de los cuales el 11%, o unos 7,000, son tardíos. En Gran Bretaña se hacen 170,000 abortos anualmente. 30,000 de ellos son tardíos. En Estados Unidos se hacen 120,000 abortos tardíos al año, o sea, 400 diarios. Me horroriza pensar que se puede hacer tan tarde. No a los 9 meses, porque ella es una persona, definitivamente. Es horrible, absurdo. Al 9º mes. ¿Pero acaso no hay niños que nacen a los 8 meses? Y aún antes de eso. Y siguen vivos. 7 u 8 meses. No sé, parece increíble. Un bebé puede nacer a los 7 o a los 8 meses. No sé, no tiene sentido. El procedimiento de los abortos tardíos se hace con tal frecuencia que hasta se han escrito textos con detalles sobre las técnicas. Además, se han escrito artículos sobre el tópico. Aquí tienen un artículo que indica que el autor estudió a por lo menos 700 mujeres que abortaron durante el 3er trimestre, abortos entre el 7º y el 9º mes del embarazo, y define lo siguiente: dilatación y evacuación, procedimiento que discutiremos en unos momentos. Ha sido propuesto como el tratamiento preferido para las mujeres que quieren abortar en el 3er trimestre del embarazo. DIE, como se conoce a la dilatación y evacuación, es el procedimiento empleado para realizar el aborto tardío, o sea, durante el 2º y 3er trimestre del embarazo. En este procedimiento, un laminarium, esto, se coloca dentro del cuello de la matriz la noche de la víspera. El laminarium es un pedazo de alga marina que se hincha durante la noche y al hincharse expande el cuello del útero. Así que en la mañana, cuando la mujer es llevada a la sala de operaciones y se le da anestesia general, el cuello del útero, o sea, la cervix, está ya parcialmente dilatado. La cervix entonces es dilatada aún más con instrumentos como estos. Este instrumento se pone dentro de la cervix, el cuello de la matriz se dilata más,
y hasta se emplean instrumentos como estos para lograr la suficiente dilatación que permita entrar y romper la membrana que contiene el líquido amniótico. Después se introducen estas tenazas con las que se localiza al bebé en el útero, se le aplasta y se le destruye. La paciente está siendo preparada para la operación. Este es el fetoscopio, instrumento de fibras ópticas por medio del cual observaremos este aborto, que empieza con un torbellino de sangre. El antebrazo. Fíjese en las venas debajo de la piel delicada. La mano y los dedos. Este espiral grueso y de color azul es el cordón umbilical, que es la conexión vital con la madre. Este era un varoncito. Pueden ver bien su orejita. Se ha demostrado que en los últimos meses del embarazo el niño ya reacciona al sonido. La naricita. Aquí tienen la boca. A este pequeñito se le puede ver tragando agua. Las cejas. Sus párpados todavía están cerrados. Estas son las herramientas del oficio del abortista. En unos momentos, la vida de este diminuto niño va a ser destruida con estos instrumentos. La cervix ha sido suficientemente dilatada. La bolsa de agua o líquido amniótico ha sido rota. Se ha cortado el cordón umbilical. La conexión vital ha sido interrumpida. Ahora está siendo arrancado el cuerpecito. Y ahora el abortista está tratando de llegar al útero con las tenazas para descuartizar al bebé. Pedazo por pedazo, sus extremidades son arrancadas. Después, porciones de la espalda, la espina dorsal y el torso. Partes del pecho y de la pared abdominal han sido arrancadas del cuerpo. Se puede ver las costillas con claridad. ¿Puede alguien dudar que esta criatura haya sufrido una agonía horrenda? Se extraen partes del torso. Las partes son puestas unas sobre otras en la mesa que está al lado del abortista, en preparación para la reconstrucción del cuerpecito, con el fin de asegurarse de que el aborto ha sido completo. En este montón de pedazos humanos, podemos ver una piernita con el pie todavía en su lugar. Se localiza la cabeza y una vez logrado, se le agarra con esta abrazadera, la cual aplasta la cabecita. Después, se sacan los pedazos de cabeza. Al sacar la cabecita destrozada, se ha derramado la materia blanca del cerebro. Después de completado el procedimiento, este instrumento llamado cureta es introducido en el útero. Con la cureta se raspan todos los fragmentos del niño que hayan quedado y la placenta. El procedimiento, pues, ha terminado. Ahora escuchen el testimonio del doctor Jake Kellison, quien condujo el aborto en la película El Grito Silencioso. ¿Cuántos abortos cree haber realizado en su carrera, doctor? Probablemente 10,000 o más. Recuerdo que había días que hacía 30 o 35 abortos. ¿Haría usted en el tercer trimestre abortos tardíos, aún por razones médicas? No, absolutamente no. Ese es probablemente el procedimiento más horrendo que pueda yo imaginarme. No hay manera en que pueda ya hacerlo. Aquí tienen al doctor Joseph Randall, exdirector de una clínica en Atlanta.
En su clínica se hacían de 50 a 60 abortos diarios. Me hizo darme cuenta por primera vez de lo que yo estaba haciendo. Estaba matando a los bebés y no estaba ayudando a las mujeres. Es decir, me harté de hacerlo, empecé a sufrir. Me sentí muy mal por dentro. A veces hasta pensé en el suicidio. Preferiría dar mi propia vida antes que practicar otro aborto. El doctor Arnold Halpern fue el director de una clínica para la paternidad planificada. Otra de las cosas que me permitieron hacer abortos fue que yo nunca había personalmente considerado a un feto como un bebé, sino hasta las 20 semanas de gestación, que es cuando se oye el latir de su corazón y la mujer siente que el niño se mueve. Por alguna razón, yo creía que el feto no era un ser humano hasta que llegara al punto de que sus movimientos fueran sentidos por la madre. Ahora que hemos pasado a últimos de los 80s, nos hemos podido dar cuenta de que el feto es en realidad un niño que se mueve y que su corazón late, como lo hemos podido comprobar mediante la nueva tecnología y sus avances. No hay ninguna diferencia entre el aborto de primer, segundo o tercer trimestre y el infanticidio. Es el mismo ser humano en diversas etapas de desarrollo. Un día llegué a la clínica donde estaban esperando 10, 12 o 13 mujeres. Y entonces me di cuenta de que ya no podía hacerlo. Sentía repulsión de mí mismo. Me di cuenta de que había ya empezado a hacer abortos de segundo trimestre y que no solo veía ya pedacitos de tejido que salían, sino también partes fetales, y vi salir bebés. Ya no podía continuar, así que me fui de la clínica sin hacer los abortos y nunca más volví a ella. Llegué a tal punto que no podía mirar más a esos cuerpecitos. No tengo la menor duda de que nunca más haré otro aborto. La nuestra es una profesión noble que debe curar, pero nos apartamos de nuestra misión cuando nos dedicamos al negocio de matar. La tecnología médica está rápida y drásticamente alterando el concepto de la viabilidad, la capacidad de nacer prematuramente y sobrevivir. Hoy en día, los bebés que nacen a los 6 meses tienen el 65% de probabilidades de sobrevivir. Y el 80% de los que sobreviven son ahora niños perfectamente sanos. Los neonatólogos están ahora salvando a bebés mucho más prematuros. Tiene aquí a Renee King, de 5 años de edad, sana y feliz, y nació a los 5 meses. El no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas. Anualmente ocurren cerca de 7.500 complicaciones serias causadas por los abortos. Hemorragias, perforaciones del útero, infecciones graves, histerectomías. Enseguida escucharemos los testimonios de 2 mujeres jóvenes que quedaron permanentemente dañadas a consecuencia de abortos tardíos. Una de ellas físicamente, la otra psicológicamente. Ellas son, en todo sentido, víctimas inocentes de la continua tragedia que es el aborto. Estas 2 jóvenes han sufrido inmensamente y por eso han preferido ocultar sus identidades. Si el médico me hubiera dicho que yo ya tenía 4 meses de embarazo, no creo que hubiera tenido el aborto. Lo hubiera considerado un asesinato en esos momentos. Su corazoncito latía ya. El bebé estaba realmente desarrollado. Nunca lo hubiera abortado. El doctor nunca me dijo lo peligroso que era la dilatación y la evacuación. Él no me dijo el riesgo que corría. No me dijo nada, nada, ni que mi útero podía ser perforado. Y todo esto sucedió. Esta joven es psicóloga. Cuando fui examinada, el doctor me dijo que él se había equivocado, que el bebé estaba mucho más avanzado de lo que había creído y que tenía ya 15 semanas. Y
Yo me quedé horrorizada. En cuestión de unos minutos ya había abortado. Esperé unos momentos y me levanté para vestirme. Y cuando fui al vestidor, lo vi en una cubeta con sangre. Era mi bebé lo que estaba allí. El bebé no tenía 3 centímetros de tamaño como yo creía. Era del tamaño de mi mano. Era realmente un bebé. Solo podía pensar que había asesinado a mi propio hijo. Desde esa noche me empecé a deteriorar emocionalmente. Todo el mes siguiente lloré. No era un llanto normal. Lloraba desde lo más profundo de mi ser. Recuerdo que me paraba frente a las escaleras de mi casa, tratando de juntar valor para arrojarme por ellas hacia abajo. Hasta pensé en subir al techo y tirarme desde allí. Pensé en toda forma de suicidio. Y lloré tan profundamente. Era como ese llanto de los bebés cuando aprietan los puñitos y no pueden controlarse. Yo nunca en mi vida había llorado de esa forma. Cuando me miré la herida de la operación, me afectó muchísimo. No podía creerlo. Detestaba verme rodeada de mucha gente, ¿sabe? Solo quería estar con mis familiares. No quería estar ahí, ¿sabe? Con gente que no sabía nada de mí. La operación, la colostomía, como usted sabe, le hace a uno despedir muchos gases. Me daba vergüenza que alguien pudiera oírme, olerme. Mi esposo le echa la culpa de todo al aborto. Nuestras vidas se han desbaratado desde que aborté. Ahora yo sé que si tengo otro bebé, podría morir. Yo nunca hubiera querido abortar, de haber sabido que todas estas cosas horribles me podían pasar. Porque esa es la única manera de explicarlo. No vale la pena. He visto, ya sea por referencias o en el curso de mi práctica, más por referencias desde mi aborto, a gente que ha sufrido una reacción inicial tan grave como la que yo sufrí. Parece como que se presta muy poca atención al desastre psicológico que le sucede a tanta gente por el aborto. El aborto no es algo inventado o desarrollado a raíz del movimiento de liberación femenino. Creo que esa gente involucrada en él ha sido terriblemente engañada y no ha entendido bien lo que es realmente un aborto. Hay veces que me siento y me pongo a pensar en lo que pasó y todo lo que hago es llorar. El aborto, toda clase de aborto, es un acto de violencia. Y la violencia es inaceptable en un mundo en que debe regir la razón. El aborto tardío es la destrucción intencional y sistemática de un feto viable que puede vivir. Es algo detestable. Desgraciadamente, el aborto lleva en sí la marca de violencia irracional que ha impregnado al siglo XX. La violencia no se debe justificar. Las virtudes que engrandecen a un mundo de razón y luz son la bondad, la compasión, la paciencia y el amor. Esta es la faz de un mundo de violencia. Esta es la faz de un mundo de amor.
¿Qué clase de mundo es el que desea usted?